Me- Para no tener que hacerlo ahorita. Y dame un minutito y empezamos. Tengo que buscar algo así. Saludos, buenas tardes, mi gente. Seguimos aquí desde la Feria de Artesanía y Artes Plásticas en las fiestas de la calle San Sebastián. Hoy es viernes 16 de enero 2026. Como les había prometido esta mañana, traje al doctor Rafael Torres San Inocencio, a quien ayer pues tuvimos la oportunidad de ver un programa que se había grabado con anterioridad para eso del año 2023 sobre el mito de San Sebastián. Hoy lo traemos para que poder conversar con él y seguir hablando sobre las fiestas de la calle de San Sebastián y seguir conociendo todos esos detalles que nos intrigan de la historia de nuestra ciudad capital y de nuestro Puerto Rico. Saludos, Rafael, ¿cómo estás? Ahí llegó. Estás en silencio, pero nada. En lo que Rafael, ahí llegó. Muy buenos Gente, días. estamos, Estoy yo y está mi perro. Ven acá, sí. saluda. Ah, qué Ave bien Dari. que vi. Lo que debe la nariz. Esto, Qué muy bien. encantado de estar aquí nuevamente. Estaba chequeando ahora. Este es el número 16, man. Voy a llegar a la mayoría de edad ya mismo. Sí, ya mismo llegas a los 18. Bueno, sí, porque tenemos el de varios de Caguas en febrero 23. Ave María, qué buena Eh, memoria tú tienes. Sí, bueno, es que ahorita lo estaba programando. Falta poner tu dirección para que te llegue el enlace. Y yo sé que antes que se acabe el semestre, pues vamos a tener algún otro programa. Pero como dije ahorita, estamos desde las fiestas de la calle San Sebastián y eso es lo que está ahí en estos momentos. Y vamos a hablar un poquito sobre todas estas actividades y sobre San Sebastián, ¿verdad? Bueno, la fiesta de San Sebastián, como ya bien tú dijiste, esto está en boca de todos, es el evento cultural del año. Creo que el señor alcalde estaba mencionando de que hay que inventarse otra cosa para verano, parecida porque es una actividad que, como vamos a ver, eh, trascendió una serie eh, ha ido trascendiendo a través de los años, disculpen, Sí. y ha ido evolucionando una actividad multitudinaria, lo que empezó pues como una actividad bien pequeña, bien comunitaria, bien parroquial, más que nada. Todo eso vamos a hablar, pero se ha convertido en un evento de resonancia mundial y obviamente todo el mundo está hablando de los kioscos, de los bacalaitos, de la fritura, de los artesanos, de la música. Todos vamos a pasar por allá en algún momento este fin de semana, pero también es un buen momento para retomar la historia, el simbolismo, la historia no solamente de San Sebastián, sino cómo esa historia de San Sebastián se vincula con la historia del viejo San Juan y por último, cómo es que surge este evento y cómo es que logra evolucionar a través de los años. Pero de todo eso vamos a hablar. Ayer estuve en Tele 11 también con Elwood hablando de esto mismo y fue interesantísimo. La entrevista se hizo hace una semana
pero el interés que genera esta discusión, pero no solamente eso, el aprecio a San Juan, a Puerto Rico, a la historia, etcétera. Qué bien, mira, y aparte de esa entrevista has tenido otras sobre estas fiestas, ¿no? Sí. Es por, lo vamos a mencionar, artículos y otros trabajos que yo he hecho en el pasado sobre San Sebastián que vienen desde el siglo pasado, prácticamente, Ujú. pero Sí, que sí. realmente lograron gran difusión con el coloqueo de enero, si no me equivoco, del 2023, que básicamente sirvió para reunir toda esta información dispersa, desarrollar esto, narrativas visuales para acompañarla, hacer la investigación, como van a ver, es bien profusa en términos de las imágenes que tenemos y las que hemos ido recopilando. Y obviamente Ujú. ahora, desde hace un tiempito, ya tú sabes que yo le someto a la inteligencia artificial, así que vamos a tener dos o tres ejemplos de cómo tomamos estas imágenes y las trabajamos con inteligencia artificial para propiciar un mejor entendimiento no solamente de la imagen, sino de su significado. Perfecto, perfecto. Nada, tú tienes una presentación, si quieres súbela, en eso yo estoy compartiendo el programa. Sería bueno que la subiera así. Eh, ok. Ahí estamos. Pues nada, Rafael, te dejo, te interrumpo para hacer cualquier pregunta. Y nada, vamos a seguir disfrutando de las fiestas de la calle San Sebastián desde aquí, desde la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pablo, un millón de gracias. Estamos muy agradecidos de estas oportunidades que, como siempre digo, empezaron en la pandemia y han seguido como un medio importantísimo de divulgación cultural para todo Puerto Rico. Yo sé que vas por 500 y pico, así que ya eso se ha convertido en un acervo para el país y te felicitamos siempre. Como, 526, para ser exactos, creo, si wow. no me equivoco. Y yo voy por mi 16 y en febrero 23 adelantamos que vamos a estar haciendo algo parecido a lo que hicimos con San Germán en diciembre, pero en este caso para el querido municipio de Cagua. Mis hijos son cagüeños, así que hay una presa adicional. Y para darles una idea de lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, tengo que asegurarme que no tiene sonido, porque los sonidos no salen bien en Zoom. Pusimos a a Viento Sol y Sereno a bailar con inteligencia artificial. Básicamente Wow, las referencias principales vengan y véanlos en vivo, porque en vivo es mejor que inteligencia artificial, definitivamente. Queremos sí, sí, sí. hacer referencia al coloqueo que entiendo que Pablo estuvo compartiendo recientemente, que es ya el coloqueo es un trabajo mucho más largo que lo que vamos a tener hoy. No vamos a tener un coloqueo, hoy vamos a tener un mini coloqueo, eh, que es como de 2 horas, en donde trabajamos todo esto en mayor detalle. Así que si usted quiere más información, refiérase a eso también. Obviamente tenemos una serie de artículos que después yo le puedo mandar los enlaces a Pablo por si los quieren. El de lapicero verde, por ejemplo, es una referencia muy importante, del cual salen de ambos. Es que poco a poco van saliendo los otros artículos. Este es del 2016, imagínense. Y si usted es de los que prefiere leer, pues ahí está la información más o menos resumida, igual que una columna del Nuevo Día, no me acuerdo, del 2021 al respecto, si no me equivoco. Pero vamos, todo el mundo ha visto a San Sebastián y todo el mundo hasta cierto punto lo mira y dice la imagen, la iconografía. Deme un segundito que estoy saliendo de un catarro y me está dando. Eh, Dentro de la gente, pues yo me acuerdo que yo no sabía nada de esto, que yo decía, pero este santo es bien extraño, este es una persona semidesnuda, fornida, joven, amarrado a un árbol lleno de espinas.
Pues esto todo eso tiene un simbolismo y lo que vamos a estar abordando es cuál es la historia, cuál es el mito, cuál es el significado de esa imagen para que cuando usted vuelva a ver la imagen de San Sebastián, entienda el contexto mediante el cual se desarrolla esta iconografía. San Sebastián fue realmente el tercer santo de la Iglesia Católica, imagínese. Y él Ujú. básicamente vivió en el siglo III después de Cristo, y es uno de los santos más representados y más reconocibles en toda la iconografía, tanto católica como ortodoxa, porque San Sebastián también es un santo venerado por la Iglesia Ortodoxa, que es la que básicamente cubre el área de Rusia, el Medio Oriente, etcétera. Sí, el oriente de Europa. Exacto, y parte de Asia y parte de Turquía y toda esa área. Así que ahí hay una coincidencia en términos de la veneración de este santo, que como van a ver fue un santo muy importante en el desarrollo de la doctrina y de la fe católica en el mundo. Sebastián era un cristiano, pero obviamente él era él nació en Galia, que es lo que es hoy Francia, pero se crió en Milán, en la parte noroeste de Italia, en la parte arriba de la bota de Italia. Pero él se convirtió al cristianismo, pero tenía un problema y es que él era un guardia pretoriano. ¿Qué quiere decir eso? Esa guardia pretoriana era la guardia personal del César. Era como el servicio secreto hoy en día para los presidentes. Ujú. Era la guardia que estaba destacada específicamente a proteger al César. Y ahí van los mejores militares. O sea que él tuvo una carrera ascendente en todo lo que tiene que ver con la milicia. Era un hombre joven. Él muere creo que a los 32, 36 años. Y esto, pero de buenas a primeras, resulta que él en secreto se dedicaba a proteger y a salvar cristianos. Cosa que básicamente le causó muchos problemas, porque muchos de esos cristianos estaban siendo martirizados porque el emperador perseguía a los cristianos. Todavía el Imperio Romano no había declarado la religión católica como su religión oficial. Eso pasaría más adelante. Y perdón, y César o emperador Diodeciano, de pronto se entera que este capitán de su guardia pretoriana, Sebastián, era cristiano, le insta a adorar los dioses paganos y a convertirse. Él se rehúsa y básicamente él lo manda a fusilar. Pero en aquella época el fusilamiento no se daba de la forma actual, no era con armas, sino que se hacía con arqueros. Y se llamó un contingente de arqueros de Mauritania. Mauritania es una región y un país hoy en día de la parte oeste de África, noroeste de África, bastante alta, que bordea con perdón, con el Sahara, con el desierto de Ujú. Sahara. Gracias. Y en ese sentido, hicieron este pelotón y le cayeron a flechazos. Y la gente que básicamente vio, que relató, decían que su cuerpo parecía un erizo por la gran cantidad de las flechas que tenía en su cuerpo. Obviamente es un castigo y es una tortura de la cual no se supone que tú sobrevivas, pero sin embargo, de ese episodio surge esta imagen icónica, emblemática, representativa de este hombre joven, fuerte, relativamente fuerte, mancebo, amarrado a un árbol y cubierto de flechas. La cantidad de flechas varía con el artista, pero obviamente estamos hablando de una gran cantidad de flechas porque era un pelotón. Pero ¿qué sucede? El hombre no muere. A pesar de este suplicio, una mujer que después se convirtió en Santa Irene de Roma lo recoge de las alcantarillas de Roma
se lo lleva a su casa porque supuestamente lo iba a enterrar, como cuando lo va a buscar para enterrarlo, porque ella era obviamente cristiana, y él era mártir para todos los efectos, se dio cuenta que el hombre estaba vivo y se lo llevó a su casa y lo curó. Así que de ahí viene la idea o el mito de que San Sebastián fue curado por ángeles. Realmente se le atribuye esa curación a Santa Irene, pero el mito evoluciona y se dice que, pues, que ella fue auxiliada por ángeles para salvarle la vida a Sebastián. Así que San Sebastián no muere. Y seguimos presentando todas estas iconografías de época de San Sebastián de diferentes momentos. Y aquí es donde salen los ángeles salvando a San Sebastián. Y aquí es que sale Santa Irene con estas mujeres, algunas de las cuales se entiende que son ángeles que están cuidándolo. Y básicamente el hombre, pues, es una persona en su sano juicio, dijo, pues mira, me salvé, me salvé por un pelito. Gracias, Irene. Yo me voy para mi casa, me voy para Milán y todo lo demás. Pero aparentemente Sebastián quería trabajar esto, lo que llaman la ruta del martirio, y él volvió y se presentó nuevamente al el emperador y públicamente lo increpó con relación a su crueldad hacia los cristianos. O sea que Sebastián no solamente tenía suerte, era bravo porque usted se imagina la cara del emperador cuando vio que este hombre que él juraba que había muerto, estaba vivo, y no solamente estaba vivo, vino donde él a llamarle la atención nuevamente y a acusarlo de ser un asesino de cristianos. Obviamente la franqueza y la valentía de Sebastián definitivamente impresionó al emperador y todo lo demás, porque él no estaba acostumbrado primero, a que la gente que estaba muerta resucitara, y segundo, que básicamente le viniera a pedir cuentas. Pero de todos modos lo mandó a matar a macanazo y esta vez sí murió. Así que San Sebastián se habla de que tuvo dos martirios. Primero el de las flechas, segundo el martirio definitivo que lo llevó a su muerte final, que básicamente fue a macanazo por volver a increpar. Una de las cosas que se le da mucho énfasis en el cuento, en el mito, el relato, es que él se unió a muchas de las personas que él había salvado de la muerte, que eventualmente también fueron martirizados en Roma por el mismo gobierno, el mismo imperio romano de la época. Así que esa es la historia en vida. Se supone que el hombre murió alrededor del año 220 de nuestra era, alrededor de los 36 años, si no me equivoco. Así que murió un hombre relativamente joven. Entiéndase también que en aquella época la expectativa de vida no era la de hoy en día, era mucho menor. Entonces surgió el mito. Los restos de Sebastián se llevaron a Francia. Fueron rescatados de los alcantarillados, se llevaron a la iglesia de Roma, y adquirió una gran prominencia primero en Roma como uno de los primeros santos. ¿Por qué la prominencia era tan importante? Porque básicamente Sebastián fue uno de los primeros santos que no eran judíos. Sebastián es un arquetipo diferente de santo cristiano que apelaba a la universalidad de la iglesia. Sebastián murió a los 36 años. Básicamente sus reliquias estuvieron inicialmente en Roma, después pasaron a Francia, pero después fueron saqueadas bajo la revuelta calvinista y están regados por todo el mundo. Hay una iglesia que tiene un cráneo de plata o de oro que se le atribuye a Sebastián, pero hay múltiples Sí. iglesias que dicen que tienen restos. Y obviamente no tanto hoy en día, pero las reliquias eran muy importantes en la iglesia anterior, por eso es que la gente tenía relicarios, y por eso es que básicamente, por ejemplo, en la Catedral de San Juan tenemos una tumba de un santo que supuestamente está embalsamado, que cuando era chiquito decía que le crecían las uñas. O sea, toda esta mitología
podemos decir un poco morbosa, católica del pasado, pues le da mucho énfasis a las reliquias, a los restos de estos santos. Así que básicamente sus restos están regados por todos lados, pero es muy importante San Sebastián y fue muy útil y muy funcional para la Iglesia Católica, porque él se apartó del esquema típico de un santo cristiano que era un predicador judío, como pudo haber sido San Marcos, como pudo haber sido San Pedro, etcétera, etcétera. El propio Santiago, todos los diferentes predicadores y discípulos de los apóstoles que se presentaron en las diferentes partes del mundo y especialmente en Roma a predicar la palabra. Y de buenas a primeras, la Iglesia Católica tenía un santo joven eh, europeo eh, de prominencia militar, de una extracción totalmente diferente a la típica de, de la iconografía del santoral católico. Y eso lo hizo un santo muy, pero que muy famoso, muy popular. Representó una figura de una nueva era de la evolución histórica del cristianismo. Oh, disculpen. Al ser un hombre prominente, exitoso en el imperio, que no era básicamente un predicador, que lo dejó todo por su fe y que con ella pagó su muerte prácticamente 2 veces. Y eso básicamente lo hizo un santo épico. Y eso lo ayudó mucho a la Iglesia Católica a atraer adeptos y personas de otras religiones, de otras áreas geográficas, de otras extracciones sociales, a que se unieran al cristianismo. Y fue como una especie de proyección más allá de la visión judía del cristianismo y obviamente empieza a proyectarse una ascendencia europea menos judía de todo esto. Disculpen la tos, yo creo que yo estaba bien, pero parece que no estoy todavía bien. Pero por favor, ténganme paciencia. Sin embargo, la imagen original de San Sebastián no es la que nosotros conocemos hoy en día. En varias iglesias, y esta es una de ellas, originalmente a San Sebastián lo tenían vestido como un centurión romano, hasta el punto de que hay personas que lo confundían con San Pedro y con otros santos. Eh, pero esta evolución a la iconografía del hombre joven amarrado y cruzado con flecha es posterior porque inicialmente San Sebastián era un soldado romano, perdón, no el hombre que estaba amarrado en el árbol, etcétera. Y obviamente la imagen tan atractiva del sujeto lo hizo un objeto favorito de muchos artistas. Recuerde que el Renacimiento y el arte en general en Europa fue, vamos a decir, auspiciado, financiado y propulsado por la iglesia, o sea, y por el gobierno, por los gobiernos. O sea, se pintaban a figuras reales, nobles, figuras de las familias reales, pero también se pintaba mucho los santos, porque usualmente se ornamentaban las iglesias, se ornamentaban los centros de culto, y muchos de los mejores artistas de la historia del arte de europeo de esa época se desarrollaron captando imágenes de santos. Y entre esas imágenes de santos, la de San Sebastián, por ser un hombre joven, por ser un hombre eh, fornido, apuesto, se convirtió en una de las favoritas. Por eso es que tenemos versiones de San Sebastián de Rubens, de Tiziano, del Greco, de Botticelli y eso, y del Greco y otros. Y en todas se trabaja un concepto muy importante que la gente no necesariamente entiende. Y es que San Sebastián, a pesar de estar en sufrimiento, siempre mantiene una mirada tranquila, sosegada.
que es hasta contradictorio. O sea, como decía Susan Sontag, la cara de San Sebastián no registra las agonías de su cuerpo y por tanto su belleza y su dolor están eternamente divorciados uno de otro. Este concepto estético, artístico, esta interpretación hasta cierto punto filosófica de la dicotomía entre el dolor y la serenidad, es también muy poderosa en esta imagen y se presta continuamente para lo que llamamos advocaciones. Advocaciones, como van a ver, es un santo que se convierte en un símbolo de una situación, de una profesión, de una condición, etcétera. Y entonces todos los diferentes personas que están vinculadas con eso, lo toman a ese santo como su patrono. Igual que tenemos los patronos de San Miguel de Aguadilla y de, no sé, de la Guadalupe en Ponce, de lo que sea. Pero eso va más allá de la geografía y se proyecta San Fernando de Carolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se vincula, o sea, había un interés tanto de las personas como de la iglesia, de establecer vínculos entre las personas y los santos. Darle a los santos una vigencia o una pertinencia a la vida cotidiana. Pues por tanto, como vamos a ver, pues San Sebastián es el santo patrono de los arqueros por su flecha, pero no es el único cosa. Y así que obviamente pues los arqueros se vinculan a San Sebastián. Pero esta dicotomía entre su rostro y su agonía, o sea, entre este cuerpo que definitivamente está sufriendo y esta mirada serena, como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando, es uno de los distintivos, es un arquetipo para propósitos de entender a San Sebastián. A veces uno ve unas imágenes de San Sebastián cuyos artistas no necesariamente estaban al día o entienden esto, y tú ves al hombre sufriendo. No, San Sebastián no debe estar sufriendo, porque básicamente la idea es que el hombre, a pesar de su tortura y su agonía y su dolor, mantiene serenidad. Y esa serenidad, obviamente, la iglesia la atribuye a la confianza y a la fe que tenía en su Dios. Es bien importante que entendamos todos los elementos de esta imagen y todos los mensajes, como decía una amiga mía, todos los metamensajes que transmite esta iconografía de San Sebastián en términos de cómo la gente se puede vincular a la imagen más allá de la imagen, cómo vincula sus sentimientos, sus situaciones, sus condiciones. Las advocaciones geográficas, que son las más sencillas, incluyen a pueblos y ciudades en España, Bélgica, Italia, Portugal, Alemania, Italia, Malta, Filipinas y por supuesto nuestro San Sebastián del Pepino, que celebra a esta misma época, esta semana, creo que este año es la misma fin de semana, el increíblemente pintoresco Festival de la Novilla, también en honor a San Sebastián. Si no quiere meterse en el revolú del viejo San Juan, váyase para el Pepino, porque es una fiesta preciosa. Y eso, una serie de carrozas. Bueno, primero es la novilla, hay que celebrar la novilla. Y la novilla la llenan de flores, pero entonces tienen unas carrozas con música y bailes y todo lo demás de estampas puertorriqueñas que son espectaculares. Aparte de la comida, de la música, de la fiesta. Así que si se quiere, no quiere llegar allá, pues básicamente tírese para el pepino. Gente buena. Esta imagen que vamos a ver aquí es un trabajo en inteligencia artificial, una exploración de un servidor para tratar de proyectar la dicotomía entre la mirada serena de San Sebastián que dijimos ahora y básicamente su agonía. Esto no la tengo aquí, pero en la promoción la pusimos. Viene de un grabado original antiguo. ¿Ok? O sea, no nos inventamos esto. Cogimos un grabado antiguo, le dimos color e hicimos esto. Es casi éxtasis. O sea, el hombre está sufriendo, pero si usted se da cuenta,
su cara no proyecta ningún tipo de sufrimiento, sino un éxtasis, que es el éxtasis divino, que se habla en las escrituras y en la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí están mis 10 chavos al respecto. San Sebastián es un fuerte e intenso ícono de la comunidad gay y es posiblemente el más antiguo. El vínculo entre San Sebastián y la comunidad gay y las personas que tienen básicamente relaciones con personas de su mismo sexo, viene del siglo XIX. Eh, Primero, en términos estéticos, la combinación de una persona manceba, atractiva, fornida, semidesnuda, y básicamente su cuerpo cruzado por saeta y su mirada enigmática, desvinculada por completo de su tortura, le hizo ser un icono gay del siglo XIX. Ese icono gay lo trabaja Tennessee Williams y lo trabaja Oscar Wilde hasta el punto de que cuando a Oscar Wilde lo meten preso y él vuelve, lo sacan, lo meten preso por indecencia, eh, y él sale libre, él cambia su nombre a Sebastián. Así que tienen una idea de la importancia de este icono. Pero el icono básicamente también aumenta su importancia en la comunidad gay en la década del 80 con la pandemia del SIDA. Eh, San Sebastián y la devoción a San Sebastián entre las personas que en SIDA, al inicio eran predominantemente personas gay, fue muy importante porque San Sebastián es también el patrono de los moribundos. Y por tanto, la idea era, este es un símbolo de cómo una persona puede estar sufriendo los dolores más intensos y a la misma vez mantener fe y serenidad. Y segundo, porque Sebastián sobrevivió al martirio. Y obviamente todas las personas que están enfermas de algún tipo de condición, pues siempre tienen la esperanza de sobrevivirla. Eh, Recientemente murió un gran amigo historiador de Vega Baja que era muy asiduo a los coloqueos, Jimmy Rosario de Vega Baja. Y nosotros seguimos su proceso de su valiente lucha contra el cáncer eh, por varias semanas en Facebook. Y realmente siempre tuvimos la esperanza de que pudiera sobrevivir. Y las personas que tienen condiciones terminales, como pueden ser el SIDA, eh, pues obviamente ven en San Sebastián un símbolo de entereza ante el dolor y segundo, una esperanza de sobrevivir aún situaciones que a otras personas los hubieran llevado a la muerte. Así que un saludo al amigo y obviamente esto volvió a prominencia posteriormente con el COVID, pero de eso vamos ahora. Las avocaciones son variadas a través de los años. San Sebastián ha sido protector de los moribundos, como ya dijimos, de los atletas por su cuerpo fornido, de los arqueros, como dijimos, de los albañiles, no sé de dónde viene lo de los albañiles, y obviamente ha sido constantemente invocado contra los enemigos de la religión. O sea que como usted ve, en algunos documentos de la iglesia bien antiguos tenemos a San Sebastián y tenemos a San Sebastián prominentemente, eh, y obviamente es un patrono muy importante para el país. También obviamente el mito y la vocación de San Sebastián fue muy fuerte durante la peste bubónica, que arrasó con la mitad de la población de Europa. Eh, Y obviamente esa vocación, y al igual que el SIDA recientemente, fue fortalecida por la esperanza de sobrevivir una muerte, pero también fue bien interesante porque ¿qué te digo? Las, Cuando los pintores y cuando, o sea, esta imagen de la peste bubónica es clásica, y el Grimmer, creo que se llama en inglés, eh, la muerte.
que aparecen tantas obras de arte, la peste bubónica era simbolizada con flechas. Y aquí vemos un arquero, el arquero de la muerte, tirando una flecha a alguien. Pues esto es un símbolo de la peste bubónica también. Obviamente, tenemos un santo cuya iconografía tiene que ver con sobrevivir flechas. Así que también durante la época de la horrible peste bubónica, la figura de San Sebastián emergió como un símbolo muy fuerte, muy fuerte. Interesante Claro. eso. Perdón, dime, dime. No, no, que es interesante porque la flecha ahí ocupa en la simbología la enfermedad y como San Sebastián, aunque fue flechado, sobrevivió, pues eso le da la esperanza a la población de que aunque yo coja la enfermedad, tengo la esperanza de sobrevivir tal como hizo San Sebastián. Correcto, y en el caso de la peste bubónica, el símbolo de la peste bubónica es exactamente el símbolo bajo el cual él fue torturado. Así que el vínculo, como tú bien dices, es casi directo. Sí. ¿Ok? San Sebastián también se conoce porque San Sebastián es un centurión como el santo patrón de los militares. Y obviamente ahí cogieron por los policías. Y de ahí viene su vínculo con la calle San Sebastián. Porque yo estaba escuchando una entrevista que hicieron esta semana y no, la gente no se da cuenta, o sea, vamos a ponerlo así, no está claro o no es obvio por qué la calle San Sebastián se llama calle San Sebastián. Eh, no es fortuito. O sea, tú puedes decir, pues mira, la calle Cruz se llama Cruz porque tiene la capilla de la Cruz. Porque al final de esa calle había una cruz que miraba hacia el océano y la calle del Cristo, pues obviamente está vinculada a la capilla del Cristo y la calle de la Luna, la calle del Sol, que se repite en muchos cascos urbanos también. Pero en el caso particular de San Sebastián, es porque básicamente en esa calle, eh, varias cosas que tenemos que tomar en consideración. Lo que llamamos la calle de Norzagaray no existía hasta bien adelantado, el siglo XIX, si no me equivoco, porque esa era el área de trabajo de las murallas. O sea, tú tenías el Rebellín de la Perla que desapareció y tenía las murallas norte de la ciudad. Y la calle San Sebastián era la calle que conectaba técnicamente, era la última calle, la calle más al norte, la de Nusagaray no existía, que conectaba los dos emplazamientos militares principales de San Juan, que era en aquel momento el Morro, San Felipe del Morro y Casablanca, porque termina en Casablanca, que fue básicamente una de las edificaciones, si no la más antigua, la segunda más antigua de San Juan, si no me equivoco, o la tercera, está entre la fortaleza para los dominicos y, y Casablanca, pero yo creo que Casablanca es de las más antiguas. Conectaba a Casablanca como punto de avistamiento y entrada al Morro con el castillo de San Cristóbal, que es uno de los castillos más grandes que se construyó por España en América. O sea, la gente no se da cuenta. Aunque perdimos un buen pedazo. Disculpen, cuando se derribaron la Muralla. muralla. Mira, te pregunto, ¿ese plano de qué época es? Ay, caray, yo no tengo aquí, pero este plano es de finales del siglo XIX porque ya se menciona Norzagaray. Y Norzagaray fue gobernador, yo me imagino que para la década del 60 por ahí. O sea que esto es para finales del siglo. Pero fíjate, tengo planos más viejos. Saqué este, pero en la presentación de Láriga, la del coloqueo, Sí. están los planos originales. Cosa muy importante, si usted mira la calle San Sebastián, te están buscando. Si usted mira la calle San Sebastián, se da cuenta que la calle San Sebastián es la única que rompe la cuadrícula de San Juan. ¿Qué Sí. quiere decir romper la cuadrícula? Eh, eh,
que mucho aprendimos con Aníbal Sepúlveda. La cuadrícula básicamente, saludos donde quiera que esté, Aníbal. La cuadrícula es el diseño principal de la planta de una ciudad y obviamente se hace en cuadrículas, o sea, son ángulos rectos, calles que tienen en general ángulos rectos. Una de las cosas que cuando estudiamos los barrios a mí me llama más la atención es las curvas de las carreteras antiguas. Cuando usted básicamente ve una carretera que tiene muchas curvas, eh, en un área donde no hay carreteras que tienen muchas curvas, usted se da cuenta que esa carretera es bien antigua. Les voy a dar ejemplos cotidianos. La carretera que conecta a Buchanan, por donde está el Nuevo Día, eh, detrás de San Patricio, esa carretera tiene unas curvas increíbles. Y yo de pequeño me acuerdo que esa carretera tenía esas curvas porque tenía que pasar por unos mogotes que ya no existen. Obviamente, cuando una carretera tiene curvas, usualmente es una carretera más antigua porque tuvo que buscarle la vuelta a obstáculos usualmente de, eh, físicos, como pueden ser ríos, como pueden ser montañas, como pueden ser lo que fuera. La calle San Sebastián, sin embargo, es la única que cuando llegamos al final, en esta parte, que es una de las partes más lindas del viejo San Juan, este bloque que está aquí, la carretera curvea. Y realmente aquí no está claro, la carretera curvea dos veces y rompe la cuadrícula de las demás. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un imperativo y es que no podía seguir derecho porque iba a acabar en la muralla. Por cierto, este bastión que está aquí, el primer bastión después que tú sales del San Cristóbal, es el bastión de San Sebastián. La idea era que esta carretera acababa en este bastión y ahí conectaba con el fuerte San Cristóbal. Otro elemento importante para entender a esto, eh, disculpen, eh, es entender que no solamente conectaba a ambos fortines, sino que conectaba al polvorín. En donde está hoy la escuela Lincoln, que es el final realmente de la San Sebastián, existía esta edificación, que esto es lo que quedaba para la década del 20, que era el polvorín del viejo San Juan. ¿Qué es un polvorín? Un depósito de pólvora. ¿Y qué características tiene un polvorín? Pues las características es que los polvorines tenían unas paredes sumamente anchas de piedra para proteger al resto de la comunidad de una posible explosión de pólvora. Por ejemplo, si usted va al Parque Muñoz Rivera, usted se va a dar cuenta que en el Parque Muñoz Rivera hay una edificación casi al frente del área del Escambrón, antigua, española. Y si usted entra que han tratado de hacer muchas cosas con esa edificación, pero es que es tan calurosa. ¿Por qué es tan calurosa? Porque las paredes son así de anchas, porque era un polvorín. Entiendo que hay otro polvorín en el morro, en la parte de atrás del morro, mirando hacia, me imagino hacia Cataño. Hay una edificación parecida a esta de dos aguas, que básicamente es el polvorín. O sea que la calle San Sebastián terminaba, cuando tú llegas ahí te das cuenta que la calle súbitamente termina en el polvorín. Hoy en día tú caminas la calle y terminas en la escuela Lincoln. El polvorín se derrumba, se derriba y aquí se construye la escuela Lincoln, que es la escuela elemental, igual que donde está acá abajo la escuela, la Universidad Albizu, que fue la escuela, no me olvidó la escuela, creo que era la escuela Valdoriotti en algún momento. Esto era también un cuartel militar y creo que tenía también ahí, ahí donde están los caballos. Obviamente eso se derrumba luego del cambio de soberanía y ahí se construye otra escuela, que es la escuela Valdoriotti, y posteriormente la escuela Valdoriotti pasa a, a, a desarrollar lo que se llamó entonces el Centro de Estudios Posgraduados, que es hoy la Universidad Carlos Albizu. Así que esta área de la Valdoriotti, de la San Sebastián, esta final de la San Sebastián, esto es una cuesta horrible, by the way, eh, era también un propósito militar. Pero lo que estamos tratando de decir es que, mira, esta calle se llama San Sebastián porque es la calle de los militares.
O sea, es la calle que tú te puedes visualizar en siglo XVII, siglo XVIII, que básicamente era la conexión entre los dos fuertes principales de San Juan. Era básicamente la primera calle detrás de las murallas, por lo que tiene que haber sido un área de aprovisionamiento de todas estas defensas. Y encima de eso era la carretera que conectaba al Morro y al San Cristóbal con su depósito de pólvora, que era fundamental para alimentar todas estas baterías y cañones que habían en toda esta parte norte. Así que la calle San Sebastián no se llama San Sebastián por razones fortuitas, sino que tiene mucho que ver con su origen militar. Tanto es así que básicamente en 1765 el mariscal O'Reilly llega a San Juan. Estamos hablando en 1765. Estas calles en San Juan no eran lo que eran ahora. Y hay mapas, bendito, en la presentación grande están los mapas completos. O sea, el talante neoclásico de San Juan es una construcción del siglo XIX. Se la debemos principalmente a De la Torre, a don Miguel de la Torre, que fue gobernador como 20 años, eh, y que básicamente fue el que vino a poner orden aquí ante el temor que tenía España de perder a Puerto Rico también mientras se daban las revoluciones bolivarianas y los diferentes movimientos de independencia de Sudamérica. Tanto es así que Miguel de la Torre fue uno de los generales que perdió con Bolívar y llegó a Puerto Rico y entonces decidió que no le iba a pasar esto de nuevo. Pero antes de él, eh, San Juan no eran casitas de madera. En Cuba todavía hay casas del siglo XVIII en La Habana. Hay una en particular que está en una esquina que te da una imagen totalmente diferente de lo que era el desarrollo urbano de San Juan. O sea, San Juan tenía áreas vacías, tenía reses, tenía animales, o sea, estaba muy menos densamente poblada. Pero cuando a Riley lo llaman a venir a Puerto Rico, Riley es un hombre sumamente importante. Esa pintura que ustedes están viendo de O'Reilly la pintó Goya. O sea, Goya no pintaba a cualquiera. Y obviamente O'Reilly viene a Puerto Rico y en un tiempo donde obviamente había muchos irlandeses vinculados con el ejército por las alianzas católicas entre Irlanda y España. Y ahí nos llega San Patricio, ahí nos llega Odali, o sea, que son fincas de irlandeses en Puerto Rico y que irlandeses que se convirtieron en puertorriqueños. Pero nada, O'Reilly viene y lo mandan a hacer un informe de cómo se puede fortalecer esta colonia, esta ciudad, para que básicamente no vaya a caer en manos de los enemigos de España, como había pasado, pues, y pasaría en islas como Trinidad y como posteriormente con Jamaica, etcétera. Y obviamente una de las cosas que él pone en su informe es que encontró la gran parte de la tropa desordenada, carente de equipo, uniformes y adiestramiento, viviendo arranchados en amancebamiento a todo lo largo de la calle San Sebastián. Recuerde que el cuartel de Vallajá, que era donde vivían supuestamente los militares, es una construcción también del siglo XIX. O sea que el único cuartel que yo creo que existía en aquella época era el que está en donde está la Escuela Valdoriotti, donde está el Centro de Estudio Avanzado, perdón, donde está la Universidad Albizu. O sea que lo que hacían los militares ante la tal desorganización era que se iban a vivir amancebados con mujeres a todo lo largo de la calle San Sebastián. Y es bien interesante porque el hecho de que O'Reilly en particular llamara la atención y subrayara la importancia de recoger estos soldados, acuartelarlos, darle uniforme, equipos, etcétera. Tal vez gracias a O'Reilly nosotros no estamos dando esta conferencia en inglés, porque si no llega a ser por las recomendaciones de O'Reilly en 1765, dudosamente, dudosamente, Puerto Rico y San Juan hubieran resistido el ataque inglés de 1797, que fue un abuso.
O sea, lo que mandaron los británicos para acá era para acabar con esto y quedarse con Puerto Rico, en términos de superioridad militar, en términos de número de barcos, el número de la infantería, y obviamente no solamente las defensas eh, que se desarrollaron con O'Reilly, sino también hasta cierto punto la reforma y el fortalecimiento del ejército español. Pero más que nada, la organización de las milicias disciplinadas, particularmente lo que llamaban las milicias de morenos, tanto en Santurce como en Atoteja, eh, porque básicamente los esclavos que huían de las Antillas enemigas de España que llegaban a Puerto Rico se les daba la libertad con una condición muy importante, y era que si España los necesitaba, tenían que estar disponibles para defender. Y esas milicias fueron los que iniciaron toda la guerra de lo que llaman la guerra de guerrilla, por los manglares de Santurce, por la desembocadura del río Bayamón, que en aquella época desembocaba en la bahía, y fueron también los que el Comején para lograr debilitar las defensas, la ofensiva británica. Así que la historia de San Sebastián como calle, la toponimia de San Sebastián como calle, alude necesariamente a su carácter, propósito y función militar en los tiempos de España. Pues por tanto, si los militares, si esa era una carretera muy importante, una calle, una ruta, pues obviamente se le puso el nombre del patrono de los militares en la Iglesia Católica. Campeche, ahorita estábamos hablando de que mucho del arte del siglo XVIII, eh, particularmente, y de parte del XIX y antes de eso, pues se inspiraba en las imágenes de los gobernadores y de los obispos y de los santos y las deidades de la Iglesia Católica. O sea, esos eran los clientes de los pintores. Pues en este cuadro del, creo que es Conde de Ustaris, eh, como Campese hacía a menudo, y lo hemos visto en las conferencias sobre los atos, como él pinta atos en el trasfondo y nos deja las únicas imágenes visuales, pero disponibles de los atos. Pues en este caso en particular, él nos enseña el proceso de empedrado de la calle San Sebastián. Esta es la calle San Sebastián del siglo XVIII. Como usted ve, y como gran parte de las calles del viejo San Juan eran calles de tierra. Yo me equivoqué en una ejecución que hice y dije que era el adoquinado. Esto no es el adoquinado. Estas calles inicialmente se empedraron con lo que conocemos en Puerto Rico, chinos de río, piedras irregulares pulidas por el agua, que se ponían una al lado de otra y que no necesariamente era lo mejor del mundo para caminar encima de ellas, porque eran resbalosas y todo lo demás. Pero el problema que tenía en aquella época era el barro, especialmente en una ciudad como San Juan, que tiene tantas pendientes y cuestas. Usted se imagina que cuando rompía a llover, eh, la cosa se ponía bien complicada para que pudieran pasar la gente, para que pudieran poner los carros, etcétera. Tengo entendido también que las calles en esa época tenían el desagüe en el medio, no en los lados. O sea que donde usted ve imágenes antiguas de las calles, los desagües para el agua no estaban en los lados, sino estaban en el mismo medio de la calle y por ahí bajaba todo el agua. Jugando con inteligencia artificial, uno de mis primeros trabajos, yo decidí sacar este cantito del cuadro de Campeche, que es un cuadro pequeño, y ver cómo pudo haber sido esa carretera, esa calle San Sebastián en su proceso de empedrado. La voy a poner de nuevo y obviamente seguiremos jugando con la inteligencia artificial y seguiremos haciendo lo que era de esta. Quiero hacer un comentario sobre la inteligencia artificial que siempre hago y es, estaba leyendo un artículo recientemente muy interesante sobre el riesgo que plantea la inteligencia artificial para los historiadores.
Y ese riesgo es que las personas entiendan que la realidad o la fuente primaria o la fuente de referencia deja de ser la fuente de referencia y se convierte en su interpretación en inteligencia artificial. Y yo me cuido muchísimo, y no lo hice en el caso de San Sebastián ahorita, pero de cuando se presenta algo en inteligencia artificial, tener como referencia directa el origen original, auténtico de esa imagen. ¿Por qué? Porque como los que ustedes estén trabajando con inteligencia artificial tienen que darse cuenta o se tienen que haber dado cuenta ya, la inteligencia artificial puede ser muy creativa, demasiado creativa. Y a veces los contextos de la inteligencia artificial no son puertorriqueños, latinos, ni hispanos, ni afrodescendientes, ni nada. Son muy, muy, muy anglo. Vamos a ponerlo así. Y obviamente me acuerdo, yo que he jugado con las imágenes de Play de 1820, los dibujos de Play de San Juan, pues la inteligencia artificial me coge esos dibujos y me hace construcciones victorianas y hace un montón de cosas que no. Me acuerdo una que tiramos de San Germán que de pronto detrás de Puerta Celi salía esta iglesia gótica. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, tiene que ver que a veces cuando compartimos algo de inteligencia artificial, ha habido muchos intentos previos y se le ha estado explicando al sistema que tiene que mantener integridad, que es una foto histórica, que no se puede ir pa' Ponce, como dicen en el barrio, que no pueden inventarse las cosas, no pueden añadir personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Aún en esta imagen, una de las cosas que la inteligencia artificial a mí me molesta porque no, no entendió es que este hombre que está aquí está dándole instrucciones a los esclavos, no está barriendo. Y aquí lo pusieron a barrer, obviamente. Pero poco a poco iremos perfeccionando eso, pero hacemos la salvedad que la inteligencia artificial se equivoca más a menudo de lo que usted se imagina. Y hay que tener referentes auténticos y originales para asegurarnos que el producto no se desvía y crea una impresión en el público que no es correcta. ¿Y vas a decir algo, Pablo? No, No. no, Bien. no. Estaba observando lo que dijiste. Y sí, eso no es, eso tampoco es un, Dime, dime. no, una escoba, él no tiene una escoba, eso es como una espada o algo así, Sí, él tiene una espada, lo que pasa es que, y lo interpretó como una escoba. Y sí. aquí están los esclavos. O sea, una de las cosas más interesantes de esta imagen es la supervisión de los esclavos en el trabajo. Pero nada, a mí me fascina la imagen y seguiremos trabajando a ver si la podemos hacer más Una esto, escoba. más fiel. Pero sigue siendo fascinante poder hacer esto. ¿Ok? De poder darle vida a esto, a los atos, a diferentes otras cosas y a las fotos también, como hacemos en otros coloqueos también. Y obviamente nuestro querido José Campeche también pintó a San Sebastián en una de sus pinturas religiosas. Por tanto, también se une al coro de grandes artistas que trabajan la iconografía de Sebastián. Y por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, pues dijimos que iba a ser una hora. Porque Torres habla como el diantre. San Sebastián en Puerto Rico, como dijimos, tenemos la fiesta de la calle San Sebastián, el Festival de la Novilla, allá en el querido pueblo de San Sebastián, de donde es mi querida esposa, así que tengo que hablar bien de San Sebastián. Y esto no me dan café. Y es una, de verdad que, de verdad, de verdad que si quiere una variación de estímulo de la algarabía del viejo San Juan intensa, a una cosa más básica, más auténtica, más puertorriqueña, más campesina, más, yo no sé cómo explicarlo, pero a mí me llega al corazón muchísimo la novilla. Saca un tiempito, váyase para el Pepino, o mira, váyase mañana para San Sebastián y el domingo para el Pepino, y disfrute de las dos vertientes de esta tradición en Puerto Rico. Por último, como ya se ha dicho 20 veces esta semana, se atribuye al padre Juan Madrazo el origen de la fiesta. Fue una especie de verbena que se hizo para la fiesta de San Sebastián, que es en enero,
para recaudar fondos para el antiguo colegio de párvulos, que está en la calle San Sebastián, que estuvo en la calle San Sebastián, más o menos por donde está la curvita que estábamos mencionando, que en su momento, antes de que fuera vendido, fue la institución educativa más antigua en funciones en Puerto Rico. Fue una tristeza que fuera vendido. Ahí era donde estaban las obras de Basarel y de todo el lío este con la viuda y los hijos y todo lo demás. Tengo entendido por personas que estuvieron vinculadas a la restauración de la casa del Colegio de Párvulos que se fue muy fiel y muy respetuoso con relación a la estructura, pero todavía nos quedamos con esta cuestión de que es al igual que el seminario conciliar, al igual que la casa episcopal, Palacio Episcopal en la calle San Sebastián, esquina Cristo, en Salvo. Seminario conciliar en la calle Sol, si no me equivoco, esquina Cristo. eh, Hasta cierto punto la Diputación Provincial, que la restauraron preciosa, que es abajo en la esquina perpendicular de la Plaza de Armas. O sea, son edificios que eran patrimonio hasta cierto punto. Pero nada, la intención es que si se van a vender o se van a pasar a manos privadas, que por lo menos dos cosas, se mantenga su integridad, se restauren, se protejan. A veces ese capital puede hasta cierto punto restaurar esas propiedades mejor que el propio gobierno en términos de la afluencia de recursos y que de alguna manera estén disponibles para que el público los aprecie. Pues esta tradición, don Ricardo Alegría, que siempre tenía 20 proyectos en los bolsillos de la guayabera, como yo decía, se juntó con doña Rafaela Valladares, que era una maestra y líder comunitaria en la década del 70 y reactivaron la fiesta. Hace falta una biografía de doña Rafaela, porque doña Rafaela fue una persona mucho, pero que mucho más dinámica de lo que la historia eh, le ha atribuido. Era una maestra, una líder comunitaria, una persona de almas tomadas. Y me acuerdo que eh, cuando empezó la fiesta, el revival, era una cuestión no comercial. Había un baile de época, había una parte de niños, habían ferias de artesanía, habían bailes, habían ceremonias, etcétera. Pero obviamente jamás con el comercio y todo lo demás. Y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hoy Humanidades Puerto Rico, con quien yo trabajé en esa época del principio de los 80, era posiblemente la auspiciadora principal de las actividades culturales que se daban en aquella época para básicamente avivar la tradición de las fiestas de San Sebastián. Y yo creo que primero, don Ricardo, pues obviamente otra más para su largo expediente, la fundación se le da el reconocimiento por el financiamiento inicial de esta efeméride y a doña Rafaela Valladares, que resiste una mucha mejor biografía, porque ella fue una líder comunitaria muy importante, no solamente para San Juan, pero también en el magisterio. En síntesis, San Sebastián es muchas cosas para muchas personas, pero para Puerto Rico es el emblema del final de la Navidad, aunque este año decimos que las Navidades van a acabar el 2 de febrero con el show del medio tiempo del Super Bowl de Benito. Tenemos unas navidades extendidas este año, pero para aquellos de nosotros que estudiábamos en Estados Unidos, la fiesta de San Sebastián era la última gozadita antes de irnos para el frío. Y tratábamos de manejar nuestro calendario para quedarnos un tiempito con eso. Pero es realmente el verdadero carnaval boricua. Obviamente la comercialización y todo lo demás pues se ha dado, eso es parte de la historia también, pero la cuestión es mantener la tradición, mantener la alegría y básicamente fomentar las memorias y lograr que cada año sea mejor que el anterior y por supuesto disfrutarlo. Wow. Ya, Mira, te voy a hacer una pregunta que me surgió mientras hablabas, en mi ignorancia de no ser metropolitano. Eh, en los municipios hay fiestas patronales. ¿Eso hay aquí en San Juan? entiendo que sí. ¿Me Entiendo. entiendes? O, Bueno, estaba el Carnaval Ponce de León en San Juan, que era un o- evento. Bueno,
estoy confundiendo el carnaval con las fiestas patronales. Yo me imagino. Sí, sí. San Juan es el equinoccio de verano, por ahí creo, si no me Ok. equivoco. La fiesta de San Juan, fíjate, eso es lo que estaba pidiendo el alcalde, que necesitaba una fiesta de San Sebastián para verano. Yo creo, estoy confirmando que San Juan eh, o sea, que una de las cosas que nosotros creo que trabajamos la religión como historia. Sí. Sí, porque mientras tú hablabas yo decía, pero muchos municipios, bueno, todos los municipios que yo conozco del área oeste tienen fiestas patronales. La fiesta patronal de San Juan Bautista se celebra el 24 de junio, el día de nacimiento, que coincide con el solsticio de verano. ¿Qué es lo que estoy De, tratando de decir? Dime, dime. No, no no, sé. no, no, que para aprovechar San Sebastián el día es el 20 de enero, ¿no? Si no me equivoco. Ay, no sé. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, No sé el la fecha. día, Pero lo puedo averiguar también, porque toda una chavienda, esto, el día de sé que es en enero. Yo creo sí, que es sí. antes. Vamos a chequear en la computadora. El 20 de enero, correcto. Ok, Sí, 20 de enero. una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que eh, no hay ninguna evidencia que Jesucristo naciera el 25 de diciembre. No sé si usted está claro de eso. Ujú. Es realmente la información histórica que pudiera haber al respecto. No hace, no te ayuda. Lo que pasa es que hay unos elementos de ay Dios mío, no quiero decir astrológicos, pero tú tienes el equinoccio de verano y tienes el equinoccio de invierno. El equinoccio de verano, nosotros que vivimos en el hemisferio norte, es la muerte del sol, Sí, el veintipico. Por ejemplo, es el día que la serpiente emplumada se manifiesta en Chichen Itza y en muchas otras edificaciones mayas y aztecas. En Puerto Rico hay varias teorías y varios planteamientos en términos de alineamientos astronómicos, es la palabra. Con eso, si tú vas, por ejemplo, el mejor momento para ir a Perú y a Cusco es en el solsticio de verano, porque estás en el hemisferio sur. Por tanto, ahí es el nacimiento del sol. ¿Y por qué se dice que es el nacimiento del sol? Porque durante todo el tiempo de los primeros 6 meses, el sol va ocupando más tiempo, va a durar más tiempo el día. Pero en esa fecha es que básicamente en el hemisferio norte los días empiezan a ser más cortos. Por eso le llaman la muerte del sol. Lo contrario sucede en diciembre, que es que los días se van haciendo más pequeños y cuando llegas al 25 no es el 25, realmente es el 22. Entonces sí. los días son más largos. Pues esa es una tradición pagana antiquísima del nacimiento del sol, que a través de lo que llaman el sincretismo, que es algo que todas las religiones han hecho, y es que yo voy a montar esta festividad en una festividad previa, arraigada y la voy a poner ahí, pues se decidió que el nacimiento de Jesucristo se iba a celebrar el día del nacimiento del sol. Pero yo siempre me preguntaba, ¿y qué con la muerte del sol? O sea, y la única festividad que realmente corresponde a es la fiesta de San Juan. Por eso es que la gente se iba al mar y se tiraba 3 veces para las fiestas de San Juan por la noche, porque es lo opuesto. En el hemisferio sur es al revés. O sea, en junio nace el sol, por tanto, para los incas es una celebración apoteósica, porque Sí. ahí todo el mundo y se congrega. Así que las fiestas patronales técnicamente en San Juan serían en junio. Ok, La ok. respuesta súper, una pregunta bien sencilla. Bueno, Ah, y como hablamos, como hablaste al principio, se puede tomar de referencia para hacer esta segunda festividad. eh, sí, yo creo que ahora que- tienen que aprovechar y hacer la fiesta de San Juan
en el Viejo San Juan. Mira, el alcalde acaba el alcalde fue muy generoso con el Centro de Estudios Avanzados Sí, y sí, hago la mención al básicamente aceptar transferir esa propiedad a, y el centro va viento en popa. Pero también, por otro lado, el gobierno central ha sido muy generoso porque le transfirió al señor alcalde las instalaciones del Parque Muñoz Rivera. sí. Y esto va a ser interesante qué se puede hacer y posiblemente ese pueda ser un buen eje para una fiesta de San Juan en verano. Wow, Que se- interesante. Pues nada, Rafael, gracias por tu intervención del día de hoy. Espero que ese café haya bajado excelentísimo, como yo debo buscar uno ya pronto. Ay, me figuro. Nada, mi gente, seguimos aquí en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tienes unos Pásese por ahí. comentarios. Tiene un comentario bien bueno eh, Ajá, de Gil, yo me imagino que es Giraldiri. déjame Y, ver. y quisiera que lo mencionaras porque básicamente es cierto lo que mencionas sobre la inteligencia artificial y las referencias originales. Creo que hace falta inteligencia humanística para que nuestras propuestas funcionen en términos del mensaje o visión que queremos plasmar y luego compartir. Estamos de acuerdo. Y además la inteligencia artificial, sin embargo, puede ser una forma para educar, porque cuando yo tiré la promoción de esto, yo me imagino que algunas personas dijeron, Dios mío, pero que es profano. Ese hombre le metió inteligencia artificial a San Sebastián y lo puso así con esa cara serena. Si tú te quedas con eso y dices esto es un oprobio, pero si tú investigas y te das cuenta de que es que se supone que la cara de San Sebastián sea serena a pesar de su sufrimiento, las personas aprenden algo que yo creo que no van a olvidar jamás. Y eso es la Wow. importancia de esta herramienta. Súper, súper. Jefe, Pues nada, me voy despidiendo. Ya ahí estoy escuchando la música de nuestra tarima. Y nuevamente el público, si está por ahí cerca, acérquese aquí a la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Rafael, un abrazo, nos mantenemos en contacto. Cuídate. nos vemos. Nos vemos. Que celebren. Gracias.